reconozco que me llama la atención y a veces hasta me toca las narices, perdóname la expresión, cuando empieza una película o una serie y las primeras imágenes ves al protagonista o supuesto protagonista que alguien va y se lo carga. Y luego sale un letrerito que dice 3 meses antes. ¿Os suena? Pues yo voy a hacer un poquito eso. Hoy voy a tocar yo las narices, perdonadme la expresión, porque quiero empezar esta historia por el final. Sí, es un spoiler, pero bueno, da igual, porque está escrito. O sea, lo podéis leer en la Biblia, nada que yo me vaya a inventar y nada que mi creatividad de guionista vaya a traeros, nada. Solamente aquello que el Señor Jesús quiso revelar y desvelar de cuál es el final de la historia. Y encontramos ese final de la historia que Dios está escribiendo desde la eternidad, que para nosotros es una sucesión de cosas que van ocurriendo y que un día tendrán su final, pero que desde la eternidad son lo que son desde siempre y para siempre. Y en su misericordia Dios tuvo la gracia, y valga la redundancia, misericordia, de revelarnos, de contarnos el final de la historia, para que de alguna manera, sabiendo hacia dónde va esto, pues nosotros nos pongamos en el vagón que toca, en el tren que toca, en ese que llega al lugar que sí o sí va a acabar ocurriendo. Porque todo el que no está en ese tren, avisados como estamos, seguramente llegará a una estación que no desea. Y seguramente, como dice la palabra tantas veces, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y para que esto no le ocurra a nadie de los presentes, por lo menos, empezando por el final de la historia, luego caminaremos por ella. Pero dice así Apocalipsis 21, del 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Este es el final de la historia. El mismo Jesús, desde la eternidad, dice: ya todo está hecho. Y estas palabras yo creo que fácilmente nos pueden llevar a otro momento histórico, donde Jesús, aquí, no desde la eternidad, sino aquí, colgado en una cruz, dijo, ¿recordáis qué dijo? Consumado es. ¿Y qué es lo que está consumado o qué es lo que ya está hecho? Pues todo lo que Dios tenía que hacer para que su plan eterno se cumpliese. ¿Y qué plan es este? Pues en lo que hemos leído y en resumen, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. ¡Wow! ¿Quién no quiere estar en ese momento de la película? Este es el destino hacia el que inevitablemente se encamina
toda la humanidad y la creación. Puedes creerlo o no, pero eso no cambiará nada excepto el lugar eterno que tú ocuparás en ese plan. Ha quedado claro, ¿verdad? Por eso Jesucristo, aquel que es el origen o el alfa y el final, la omega, dice, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea, que da igual que te las creas o no. Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. No sabemos en nuestro plano temporal cuándo se consumará, pero sabemos que esto ocurrirá cuando las primeras cosas, dice Jesús, hayan dejado de existir. Y también sabemos que lo que Dios tenía que hacer ya está hecho y que hoy, por la fe puesta en el autor y consumador de ese plan, Jesucristo, ya lo podemos disfrutar, porque en el plano de la eternidad esto ya es una realidad, tal como lo expresa Jesús desde su muerte en la cruz para este plano temporal, consumado es, y como lo vuelve a expresar Cristo, el Cristo resucitado y sentado en el trono desde la eternidad, ya todo está hecho. ¿Y qué es eso que está hecho y en qué situación nos deja ahora a nosotros? Pues te presento el título de esta película, El plan de Dios y tú y yo. Y empezaremos por lo que ha hecho Dios, el plan de Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué es lo que está hecho? Lo primero fue un anuncio esperanzador. ¿Por qué? Porque esta tierra, a causa del pecado, estaba en una oscuridad y sigue en muchos aspectos en una oscuridad terrible. Y sin embargo, Dios lo primero que quiere hacer es avanzar. Y de hecho lo hizo así, avanzó lo que iba a hacer, sus planes. Con palabras como las que Isaías y Jeremías, por ejemplo, entre otras muchas, le dijeron a su pueblo en aquel momento, Israel. Y leemos en Isaías 9, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que reparten grandes riquezas, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Porque nos es nacido un niño, nos es dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes y consejero, Dios fuerte e invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Un anuncio de esperanza cuando todavía nadie podía siquiera atisbarla. Y Jeremías completa: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Así que el plan de Dios es anunciado para esperanza del que no tiene ninguna, para que el que no sabe hacia dónde va esto, sepa hacia dónde va y se prepare para ir con Dios a ese lugar. Lo segundo, y muy importante, porque claro, una cosa es anunciarlo, pero otra cosa es que ocurra. Pues ocurrió. Lo segundo en el plan de Dios es cumplir con este anuncio. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino, Jesucristo cumplió. Lo que era un anuncio de esperanza empezó a tomar forma en la persona y obra de Jesucristo. El Israel de hace 2000 años dio el cumplimiento de estas profecías, pero cometió el error que muchos cometen al acercarse a Dios, y es que esperan que Dios bendiga los planes propios y cumpla las expectativas nuestras. Israel se equivocó y se sigue equivocando en esto. ¿Y cuánta gente hoy sigue buscando a Dios para que confirme sus propios planes, para que bendiga sus propios planes? Y se enfada con Dios cuando no lo hace. Pero eso es tener la mirada muy corta.
como la tiene Israel, que sigue esperando que los planes de Dios sean geopolíticos y para erigirles a ellos como la joya de la corona sobre esta tierra. Israel sigue esperando esto y por eso está viviendo al margen de los planes de Dios. A él se le anunció el plan de Dios, en medio de él nació el cumplimiento del plan de Dios y siguen sin verlo. ¿Y cuántos cerca de nosotros siguen sin verlo? Porque solo quieren creer en un Dios que se amolde a sus propios planes y a sus propias expectativas. Y claro, viven frustrados porque Dios no se somete a nada ni a nadie. Pero el futuro y esperanza profetizados no son para un poco de tiempo, sino para toda la eternidad. Razón por la cual el gran problema para que toda la humanidad pudiera disfrutar de este plan iba a exigir una solución enorme, una solución de proporciones universales y eternas, porque el plan de Dios es eterno y trata de rescatar a hombres y mujeres condenados eternamente para que puedan vivir eternamente con Él. Un plan que necesitaba una solución al problema que a nosotros nos incapacitaba para formar parte de Él. Y le podemos poner el nombre que queramos, pero la Biblia lo llama pecado. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Siglos y siglos después, cuando más modernos somos, ¿qué problema tenemos? La solución de Dios al problema del pecado iba a ser crucial, porque para que el Dios 3 veces santo pudiese habitar y hacer su morada entre nosotros, era absolutamente necesario acabar con la negrura del pecado que hay en todos nosotros, pues todos somos pecadores. Y dice la perfecta ley de Dios que sin derramamiento de sangre no hay limpieza para los pecados, tal como enseña su perfecta ley. Y no cualquier sangre, sino la de una víctima o cordero sin mancha, el cual fue escogido por Dios para ese último y definitivo sacrificio, en la persona de su propio Hijo Jesucristo, al cual declaró el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así fue como el sacrificio de Jesús en la cruz abrió la puerta y el camino que nos separaba de la santidad de Dios. Así es como ahora sí podrá haber seres humanos entre los cuales y en los cuales haga Dios su morada, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Dios no entregó a su Hijo en sacrificio para solucionarnos un ratito en esta tierra o unos pocos problemas temporales. Dios vino a ofrecer una solución eterna y para siempre. Porque no solo murió Jesús para perdonar y limpiar, sino para que eso tuviese trascendencia eterna por medio de la resurrección de Jesucristo. La garantía de que ni la muerte ni nuestra carne pudiese poner fin a ese plan. Pues como explica Pablo en 1 Corintios 15, y asimismo el Evangelio aclara, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que le solucione algún problemilla de vez en cuando, sino que tenga vida eterna. Una vida eterna garantizada en la resurrección de Jesucristo y un mensaje de esperanza que, conforme a los planes de Dios, Jesús entregó a otros hombres para garantizar el permanente anuncio de este mensaje hasta que Él vuelva. Porque en su plan entra más gente,
Y espero que tú quieras ser parte de esa gente porque Dios quiere que lo seas. Jesús, antes de hacer todas estas cosas y como parte de su plan, dejó preparada la continuidad de su obra por medio de un grupo de personas de fe en Él, sus discípulos y apóstoles, conocidos más tarde junto a los que se van convirtiendo por el testimonio y la palabra de ellos como la Iglesia. Y aquí aparece en el plan eterno de Dios la Iglesia, que empezó con unos superhombres muy cultos, unos filósofos, unos doctores, gente que nosotros no sabían hacer la O en un canuto, hermanos. Pescaban bien, eso sí, la mayoría de ellos. Pero esa gente, en el momento puso su fe en Jesús. Esa gente ha trastornado el mundo. Fijaos si lo ha trastornado, que han pasado 2000 años y aquí estamos nosotros, hermanos. Y después de esa gente, otra mucha gente. Y otra mucha gente, hasta llegar a nosotros, seguramente por hombres y mujeres que tampoco fueron superdotados en nada, pero que su fe nos alcanzó. A esta iglesia inaugurada con aquellos primeros apóstoles y discípulos de los que hoy tú y yo somos herederos y continuadores, Jesús les dio y nos da esta promesa para que demos continuidad a su plan sobre la tierra hasta que Él vuelva. Jesús dijo: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y eso nos lleva al sexto punto de este plan de Dios. Porque vosotros no veis los puntos, pero yo sí que los tengo escritos. El sexto. Por medio del derramamiento de su Espíritu Santo, Jesús inviste de poder a los continuadores del plan, a su iglesia, para guiarla y ayudarla a anunciar esta buena noticia o evangelio, este plan de Dios, siendo cada día más como Cristo y encarnando a Cristo hasta que Él vuelva. Jesús dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura,